Pues muy bien, vamos a continuar con la séptima entrega. Nos falta una, la próxima semana estaremos cerrando esta serie Bajo Presión. Hemos hablado muchas cosas importantes, me parece, y me gusta mucho escuchar los comentarios de algunos de ustedes, porque yo sé que no es curiosidad, no es casualidad, pero muchas de las cosas que hablamos aquí precisamente esta semana las experimentas en algún momento del día, en algún momento de la semana. De repente las atraviesas y tú dices: esto ya lo he visto, esto lo hemos estado estudiando. Y es precisamente donde yo quiero centrarme en esta enseñanza, en el saber que tu aprendizaje va a ser puesto a prueba. Esto es algo que como creyentes no puedes olvidar. De nada serviría estar aquí sentado parte de tu día, parte del domingo, si tú no sabes que lo que estás aprendiendo, lo que vas a aprender el día de hoy, precisamente Dios lo va a poner a prueba. Nos encontramos ya en el capítulo 5 de Daniel, y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo personaje. La semana pasada hablamos de Nabucodonosor, de Nabu. Recuerden que Nabucodonosor reinó 45 años. Y en el capítulo 5 Nabucodonosor ya no se encuentra, acaba de morir. Y entonces le deja el trono a su nieto llamado Belsasar. Diga conmigo: Belsasar. Ok. Su nieto se llama Belsasar y es toda un personaje, porque es su nieto el que asciende al trono, y es un líder terrible. Es terrible porque es un niño malcriado, es un jovencito malcriado, se la pasa en fiestas. Entonces imagínenselo en el trono, con poder, con el imperio más grande, con autoridad. Entonces, siendo él mal educado, mal criado, entonces se vuelve loco porque se la pasa de fiesta con sus amigos. Dirían por ahí, se la pasaba en el agua. Pero no termina aquí esta historia. Lo que sucede es que los medos y los persas son rivales de Babilonia. Entonces, al darse cuenta que Nabucodonosor muere, los medos y los persas inmediatamente dicen: este es el momento de arrebatar el reino a Babilonia. Entonces empiezan a sitiar prácticamente la ciudad entera de Babilonia. Usted sabe que en ese tiempo las ciudades eran amuralladas. Entonces las murallas de Babilonia, cuentan los arqueólogos e historiadores, eran murallas de más de 20 metros de altura. Entonces eran prácticamente ciudades fortificadas, que nadie podía entrar una vez cerrada y sellada la puerta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medos y los persas? Empiezan a rodear toda la ciudad, y ellos están esperando el momento preciso para entrar a Babilonia. Pero mientras adentro en el reino, a Belsasar se le ocurre hacer una fiestecita e invita 1000 invitados. Entonces la fiesta se pone muy mal porque a este hombre le gustaba mucho la bebida, y bueno, usted sabe que eso iba a terminar en cierta manera mal. Entonces sucede que dentro de los medos, se encuentra Darío el Medo, que es el líder de los medos, y se encuentra Ciro el persa, el líder de los persas. Entonces tanto Darío como Ciro se unen para trabajar en equipo y encontrar la manera de entrar a la ciudad. Parecía complicado, pero en realidad fue algo que solamente fue cuestión de ver el punto débil de la ciudad y poder entrar. Porque dijéramos que el rey estaba muy atento, el rey no estaba nada atento. Belsasar estaba en un banquete más. Entonces se le ocurre una fascinante idea al rey Belsasar. Está tan borracho que dicen: ¿saben qué? Ya me aburrí. Y les dice a sus amigos: ¿saben qué? Allá en la bodega tenemos los utensilios que mi abuelo Nabucodonosor trajo de Jerusalén, de una ciudad de por allá de Jerusalén. En su templo tenían utensilios de oro, y ¿por qué no los sacamos de la bodega y empezamos a beber en esos utensilios? Nada más dense cuenta la tontería que está haciendo. Entonces toman los utensilios del templo y empiezan a beber con esos utensilios.
Y es aquí donde se empieza a poner interesante la historia. Daniel capítulo 5 del versículo 1 al 5, por favor, acompáñenme a leer, por favor. Es más, pónganse de pie, vamos a leer este primer versículo. Dice Daniel capítulo 5, versículo 1 al 5. El rey Belsasar, es decir, el nieto de Nabucodonosor, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos, por supuesto, no podía faltar. Y dice que mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, es decir, su abuelo, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Mientras bebían en las copas, escucha esto, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Escucha esta frase: de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey. Cerca del candelabro, el propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. ¿Puede usted tomar su lugar? Muchas gracias. Qué interesante. No sé si alguna vez usted vio a los locos Adams, esa mano que andaba por ahí caminando. Me imagino algo así. Están tomando el rey Belsasar con los utensilios del templo y de repente él ve que en la pared hay una mano que empieza a escribir sobre la pared. Y el versículo 6 me da mucha gracia, porque el versículo 6 dice cuál fue la reacción del rey Belsasar. Dice que el rostro se le puso pálido del susto, le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Bueno, esta es una frase educada para no decir que le ganó del baño. Esta parte donde dice que se le aflojaron las piernas, en realidad al ver eso quedó tan asustado que le ganó del baño. Entonces esto de que le temblaron las rodillas también es una simulación a que en realidad se puso muy mal. Entonces todos los invitados están ahí, el rey está asustado y empiezan a ver que esa mano escribe, pero el problema ahora es saber lo que esa mano está escribiendo en la pared. Entonces todos empiezan a preguntar: ¿tú sabes lo que dice esa frase que escribe la mano en la pared? Nadie sabe lo que significa esa frase que esta mano escribió en la pared. Entonces ahora una nueva oportunidad. ¿Para quién creen? Para Daniel. Daniel ya tenía, para ese entonces, ya tenía una reputación de ser un hombre educado, un hombre culto, un hombre responsable, un hombre que siempre hacía lo correcto. Entonces dicen: ¿quién nos podrá interpretar? ¿Quién nos podrá decir lo que significa? Entonces, cuando no podían explicarse algo en el reino, lo que hacían siempre era acudir a alguien como Daniel, porque Daniel era un hombre sabio. Y encontramos aquí en Daniel 5:25 cuál es la frase que se escribe en la pared. Esta es la frase. Daniel 5:25 dice: este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y todos nos quedamos igual, ¿no? Porque tú dices: pues tampoco nosotros hablamos ese idioma. Mene, Mene, Tekel y Parsin. Entonces, ¿por qué? Porque este es arameo. Ahora, ¿cuántos saben que el arameo aún es más antiguo que el hebreo? De hecho, hay unas porciones en la escritura, y esta es una de las pocas porciones en el Antiguo Testamento que está escrito en arameo. La mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, salvo unas porciones como estas que tienen frases en arameo. De hecho, Yeshua hablaba arameo. Entonces, lo que hace Daniel es darle la interpretación. La palabra mene, mene, o la frase mene, mene, es una palabra que significa contado. Y le dice a Belsasar: ¿sabes qué, Belsasar? ¿Sabes qué, reycito? Tus días están siendo contados y están llegando a su fin. Eso es lo que le está diciendo entre líneas. Y luego dice tekel. La palabra tekel significa pesado. ¿Qué le está diciendo aquí? Bueno, rey, no solamente tus días han sido contados y están llegando a su fin, sino que has sido puesto en una balanza y has sido pesado y has sido hallado falto.
rey Belsasar. Y la siguiente parsin significa dividido. Entonces no solamente tus días han sido contados, no solamente has sido pesado, sino que además dividido. Quiere decir que tu reino va a ser dividido. Tu reino va a ser dividido en dos. Por supuesto que lo que Daniel está diciendo no son buenas noticias. Entonces imagínate, estás parado frente al hombre más poderoso y Daniel tiene que darle estas malas noticias al rey Belsasar y le está diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que significa. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención aquí en esta porción? Es que pese a las malas noticias que Daniel le está dando al rey Belsasar, el rey Belsasar lo promueve. Entonces Daniel 5:29 dice lo siguiente, que entonces por orden del rey Belsasar vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello, así bien bling bling, y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. ¿Te das cuenta? Una vez más, por hacer lo correcto, Daniel es promovido y ahora es el tercero en importancia en el reino. Acaba de hacer lo correcto, pese a que eran malas noticias, pero siempre que hacemos lo correcto, espera una promoción de parte de Dios. Entonces, la historia continúa diciendo que esa misma noche el rey Belsasar muere. Y entonces los medos, y los persas entran nuevamente a Babilonia. Entonces lo que hicieron es que el río Éufrates pasaba del lado de Babilonia. Entonces lo que hicieron fue desviar el río para entrar del lado del río. Entonces eso es lo que cuentan los arqueólogos, y entraron por debajo de la ciudad. Entonces se empiezan a colar por ahí los persas y los medos, y logran de alguna manera conquistar a Babilonia. Y entonces, ¿quién es el que queda al frente de esta imperio de Babilonia? En un momento más vamos a ver quién es el que queda al frente. Pero lo que quiero decir es que en una situación como esta, hoy en día hacen falta hombres como Daniel. Y esto es algo que debe ser aspiracional para cada uno de nosotros. Cuando la gente no sabe a qué hacer, así como Belsasar, que decía, no sé qué significa, no sé qué vamos a hacer. Bueno, mandamos a traer a un hombre sabio, mandamos a traer a un hombre de Dios como Daniel, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, la reina, la esposa de Belsasar, lo recomienda con el rey, porque a lo mejor Belsasar estaba tan borracho que ni cuenta se dio de lo que estaba sucediendo. Pero entonces en el versículo 12 de Daniel 5 dice, este hombre, escuchen, está hablando de Daniel, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños y explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces cuando Daniel llega delante del rey Belsasar, él ya traía una presentación que le había dado su esposa, ya lo había introducido de cierta manera, ya no le fue tan complicado a Daniel pararse. Y entonces el rey dice, con que tú eres el más inteligente, con que tú eres el más sabio, entonces resuélvenos este conflicto. Y la verdad es que lo que estaba enfrentando Daniel no era nada sencillo, Pararte delante del rey y decirle las malas noticias, yo creo que se requería de mucho valor. Entonces lo que hace Daniel es actuar de acuerdo a su sabiduría. Y lo que yo quiero que hablemos esta tarde es rápidamente aprender lo que estamos viendo en esta porción de las escrituras. Hay varios detalles que se cometieron, hay varios errores que se cometieron, y uno de ellos es que cuando tu aprendizaje es puesto a prueba, si tú no aplicas lo aprendido, pues obviamente lo que va a suceder es que vas a reprobar. De alguna manera las cosas no te van a salir bien. ¿Y por qué insisto en esto? Porque usted esta tarde está aquí sentado y yo espero que usted aprenda algo, porque en algún momento de su vida usted va a tener que echar mano de esto que usted está aprendiendo. Si no, no tendría ningún sentido. Entonces, las cosas que usted ha estado aprendiendo es sabiduría, es aprendizaje, y Dios pone a prueba el aprendizaje. Diga conmigo, Dios me va a probar en mi aprendizaje.
Hay evaluaciones constantes de parte de Dios para saber que si realmente tú y yo estamos aprendiendo. Entonces, hoy vamos a ver 5 formas en las que nuestro aprendizaje está siendo puesto a prueba. Tu aprendizaje está siendo a prueba. Quizá ni te has dado cuenta y Dios está probando si realmente estás aprendiendo o no estás aprendiendo. Si sigues en lo mismo, si sigues con las mismas situaciones, a lo mejor no has aprendido la lección, no te has dado cuenta de qué se trata. El número 1 es: mantén afilada tu hacha, o afila tu hacha. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo estoy tomando de Eclesiastés, versículo 10, capítulo 10. Y este es un versículo por demás interesante. Yo quiero que le presten atención porque dice lo siguiente. Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Escucha esta frase: el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Sabes? Por eso muchas veces no tenemos éxito, porque las acciones que tomamos no son sabias y no las estamos ejecutando del todo bien. Y el hacha para mí representa el constante aprendizaje que todos estamos teniendo. Entonces, hay algo que me gusta decir, es que no debemos de dejar de aprender ni de aplicar lo que estamos aprendiendo. Si no estás aprendiendo, no estás creciendo. En este sentido, alguien que no afila su hacha, por mucha fuerza que tenga, va a ser alguien que va a estar duro y duro y duro, pero no va a pasar. Pero sin embargo, alguien que le dedicó tiempo a estar afilando su hacha, mientras ve al otro que está puje y puje tratando de tirar algo, y nomás está afilando su hacha, y entonces agarra su hacha y un buen golpe fue suficiente para tirar lo que la otra persona estuvo dale y dale. Y sabes, se parece tanto a veces a lo que hacemos nosotros. Insistimos e insistimos e insistimos en algo que no deberíamos de hacer, en alguna una solución o una acción que no está siendo bien ejecutada, cuando tendríamos que decir: bueno, mejor me voy a dedicar a afilar mi hacha, para pensar realmente si lo que estoy haciendo está dando fruto, está siendo provechoso. Es como pensar que trabajar mucho me hace ser más productivo, y eso no es necesariamente cierto. A veces pensamos que estar demasiado ocupados me hace ser una persona muy productiva, y no necesariamente. ¿Sabe? Muchas veces tenemos ideas equivocadas, porque si tú trabajas inteligentemente, entonces no necesitarás desgastarte tanto. Si sabes trabajar inteligentemente, sabrás afilar tu hacha y sabrás dar golpes precisos porque afilaste tu hacha. Se trabaja con inteligencia y no necesariamente más duro. Entonces nunca es perder el tiempo afilar tu hacha. Entonces hay gente que dice, mientras tú estás dándole y dándole y ves que el otro está afilando su hacha, y tú dices: ay, ¿cómo pierde el tiempo? Tú crees que está perdiendo el tiempo, pero en realidad lo que está haciendo es afilar su hacha para de alguna manera ser más eficaz, más eficiente. Y esta es parte del aprendizaje. Una manera en la que Dios prueba nuestro aprendizaje es ver si estás aplicando lo aprendido, si te has dedicado al aprendizaje, o simplemente eres de los que se avienta a hacer las cosas, le pasa una situación y haces lo primero que te viene a la mente, lo primero que tienes a la mano. Eres compulsivo, eres impulsivo, no te detienes a pensar, no te detienes a ver que a lo mejor por ser de esta forma, compulsivo e impulsivo, lo único que estás logrando es fracasar y fracasar de una u otra manera. Y lo que Dios te está diciendo: aprende. Lo que te han estado enseñando, aplícalo. Lo que has estado aprendiendo, aplícalo. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, su aprendizaje también está siendo puesto a prueba. Si estás aprendiendo, si estás recibiendo la enseñanza o no la estás recibiendo. Entonces, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, estás afilando tu hacha. Una acción bien ejecutada va a depender de cuánto aprendizaje tienes tú. Si no tienes el suficiente aprendizaje, una acción bien ejecutada
se verá demeritada o se verá de alguna manera fallará porque no tuviste o no actuaste con el aprendizaje necesario. Entonces, ¿sabes? Parte de mantenerte aprendiendo, parte de aprender, de mantenerte afilando tu hacha, es que eres una persona que puedes aprender muchas cosas. De hecho, el aprendizaje y la humildad siempre van de la mano. Digan conmigo, la humildad y el aprendizaje van de la mano. Las personas humildes se la pasan aprendiendo. Entonces es algo que me gusta hacer. Pasé muchos años siendo una persona introvertida, que realmente yo me escudaba diciendo que era introvertido, pero en realidad era orgulloso. A veces yo decía que era introvertido, pero decía, no, ¿para qué voy a hablar? No. Entonces, pero ¿sabes qué? Una de las formas que tú aprendes de otras personas es hablando con otras personas. Una persona humilde aprende de quien sea. No solamente aprende de las grandes personalidades o de las grandes personas, aprendes de quien sea. Entonces yo recuerdo esos periodos cuando estábamos en la Ciudad de México, mi esposa y yo. Usted sabe que los trayectos en la Ciudad de México son largos. Yo nada más hacía hora y media a mi trabajo. Entonces era un trayecto bastante tedioso. Y una de las cosas que empecé a experimentar era interactuar con la persona que está a mi lado, lo cual es algo que a veces evitamos hacer porque tú dices, no, pues ¿qué le voy a decir? No. Pero sabes, esa es una manera en la que tú aprendes de otras personas. Hay algo que esa persona sabe hacer que tú no sabes hacer, pero esa es humildad. Entonces me llevé gratas sorpresas porque descubrí personalidades que a lo mejor no había yo visto o que no había yo comprendido. Entonces había de repente grandes personas en las cuales yo podía platicar, a lo mejor en un trayecto de 20, de 30 minutos, y que podía yo preguntar y decir, esto yo no lo sé, no me pasa nada si le pregunto, ¿no? Nunca está de más aprender. Pero entonces, si soy un hombre orgulloso y nada más digo, no, nomás voy a aprender de la Biblia, pura Biblia, no está mal, pero a veces hay que tener un poquito de apertura y decir, vamos a aprender de otras cosas, vamos a aprender de otras perspectivas. Esto es importante. Proverbios 25 lo dice de esta manera: aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, escucha esto, la persona con entendimiento lo extraerá. Lo voy a leer otra vez. Aunque el buen consejo está en lo profundo del corazón. ¿Dónde está el buen consejo? En lo profundo del corazón. Pero solamente la persona con entendimiento va a poder extraer ese buen consejo. Entonces, muchas veces podrías estar sentado con la persona que tiene un buen consejo para ti, pero no has sabido extraer ese buen consejo, porque solamente las personas con buen entendimiento pueden hacerlo. Proverbios 23:12 dice: recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Entonces, si pudiéramos hacer una evaluación de este año, ¿qué es algo de lo más grande que has aprendido este año? Piénsalo, no me lo necesitas decir, piénsalo. No sé si tienes algo en mente que tú digas, esto es de lo más grande que aprendí este año. Yo espero que sí hayas aprendido algo. Yo espero que sí hayas aprendido algo y que lo estés aplicando y que lo estés viviendo. De verdad, espero que sí. La segunda manera en la que es probado nuestra aprendizaje, nuestra forma de aprender, somos probados si aprendimos de los que son antes de nosotros. ¿Estás aprendiendo de los que fueron antes de ti? Y este punto me llamó mucho la atención, porque yo estaba leyendo esta porción de Daniel 5, y este es el error de Belsasar. Recuerden que Belsasar es el nieto de Nabucodonosor. A Belsasar le tocó ver a su abuelo. Recuerden que Nabucodonosor, ¿se acuerdan lo que le pasó? Por su orgullo, por su vanidad, quedó demente por unos años, terminó siendo como un animal. Y entonces Belsasar vio a su abuelo ahí en el campo, y él pudo haber aprendido que el orgullo no llevaba a ningún lado. Pero por la acción de Belsasar, yo veo que a Belsasar no aprendió nada. Y eso puede estarnos pasando a nosotros.
Yo quiero que pienses en los que fueron antes de ti. ¿Qué lecciones puedes aprender de los que fueron antes de ti? ¿Qué lecciones puedes aprender de tus padres? ¿Qué lecciones puedes aprender de tus abuelos? Que les eches un vistazo y que tú digas, de esto puedo aprender esto. Qué importante es, porque esta es una manera en la que nuestro aprendizaje está siendo puesto a prueba. Dios te dice, yo te puse ejemplos. Te puse a tu papá, te puse a tus abuelos, yo te puse ejemplos tenías para que hicieras lo que hicieron ellos o no hicieras los errores que cometieron ellos. ¿O quién tuvo los papás perfectos? Nadie. Nuestros papás se han de haber equivocado, nuestros abuelos también. Entonces, pero también han de haber hecho cosas muy buenas, las cuales podemos de alguna manera emular o repetir. Las cosas buenas, por supuesto. Entonces, esto es algo de lo que nosotros como creyentes a veces echamos de lado, porque el libro de Job nos dice lo siguiente, 8:8 de Job dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Vaya forma de decirlo. Esto nos está diciendo en otras líneas, tú no sabes nada. Los que han vivido antes de ti, ellos ya vivieron, ellos ya lo experimentaron, y no necesariamente tienes que pasar por los mismos fracasos para decir que lo aprendiste. Te puedes evitar ese fracaso. ¿Querrá decir que Belsasar pudo evitar el fracaso? ¿Sabías que sí? El rey Belsasar pudo haber evitado el fracaso de su reino, sí, pero se dedicó a las fiestas, se dedicó a los banquetes, se dedicó a los amigos. Él no aprendió absolutamente nada. Entonces, Belsasar pudo haber evitado eso, sí, si se hubiera dado cuenta que su abuelo cometió grandes errores que él no debería de estar cometiendo. Entonces, si tú quieres aprender de los que fueron antes de ti, necesitas detectar 4 personas en tu vida. La primera es mentores. Los mentores en nuestra vida son importantes. Los mentores son esas personas a las cuales nosotros podemos rendir cuentas. Son personas a las cuales podemos pedir un consejo. Son personas las cuales nos hacen las preguntas difíciles. Esos son los mentores. Es más, si tú no tienes un mentor, necesitas tener un mentor. Eso te va a ayudar a aprender de generaciones pasadas, o de personas con experiencia en la palabra de Dios, o de personas que han caminado con Dios. Esto es muy importante. Entonces, si yo no tengo un mentor, muchas veces yo pienso que puedo hacer lo que yo quiera. Muchas gracias, Freddy. Muchas veces no quiero rendirle cuentas a nadie, y lo que hago es evadir mi responsabilidad, evado que he cometido errores. Y entonces, ¿por qué? Porque no tengo a nadie a quien rendirle cuentas. Y esto de alguna manera es algo sano. Es algo que te va a ayudar a mantenerte transparente, a mantenerte estable, el tener un mentor. ¿Sabes? Yo he tenido diferentes mentores en mi vida, porque no he tenido solamente uno, he tenido varios mentores, porque un mentor no lo sabe todo. He tenido varios y distintos mentores. Yo recuerdo mi etapa de formación hasta el día de hoy. Mi mentor en este momento es mi padre. Para mí es una figura importante en mi vida, a la cual yo le rindo cuentas y él me puede pedir cuentas. Y no solo porque es mi padre, sino porque además es mi pastor. Y así como ustedes me ven medio barbón, aún así mi papá me puede llamar la atención, y yo no me tengo que ofender, y yo no me tengo que hacer mi berrinche. Entonces yo tengo que decir, está bien, no estuvo bien esto que hice, no estoy actuando bien. Entonces muchas veces me ha llamado la atención, muchas veces me ha dado un consejo, a veces hasta sin pedírselo, pero es que es algo que él está viendo. Entonces, qué sano es, porque yo no me mando solo. Yo no estoy, aunque algunos pueden decir, es que es una iglesia independiente por ahí que nació. No. Hay todo un proceso, hay todo un trasfondo. Entonces, arriba de mí, o como mi mentor, está mi papá. Pero he tenido varios mentores. He tenido mentores específicamente de la adoración, gente importante en la adoración, a la cual yo le refiero, o le referí en su momento, preguntas importantes referente a la adoración. Entonces, ¿saben? Aunque no han sido personas famosas ni personas de renombre, pero han sido personas necesarias en mi vida, con las cuales
su enseñanza a mí me han ahorrado muchos dolores de cabeza o fracasos. La segunda clase de personas que necesitas, si quieres aprender de los que fueron antes de ti, son modelos. Los modelos son importantes porque esa es una manera en la que el ser humano está habituado a aprender. ¿Sabes cómo aprendiste a hablar? Ahí estaba tu papá delante de ti, papá, papá, mamá, y te estaba enseñando las primeras sílabas, y estuvo como un modelo, estuvo enseñándote, estuvo modelándote cómo es que tú lo tenías que hacer. ¿Sabes? Los modelos son importantes en nuestra vida. Es importante tener modelos en nuestra vida. ¿Sabes? Mientras que los mentores hablamos de que son importantes, a los cuales podemos pedir un consejo, podemos rendir cuentas. Los modelos en tu vida no necesariamente tienen que ser personas que estén vivas. Muchas veces son modelos que están en la escritura, son grandes personajes. Si tú eres una persona que lee grandes biografías, tú te das cuenta personas que fueron personas que acertaron, personas que fueron eficaces y que puedes aprender mucho de su carácter, de su valentía. Son modelos importantes en nuestra vida, personas que ya pasaron por donde nosotros estamos pasando. La tercera clase de personas que necesitas son compañeros. Tú en tu trabajo debes de tener compañeros que te ayudan a lograr una meta, que te ayudan a lograr un objetivo, que te acompañan en ese proceso en el trabajo. Es bueno tener compañeros, pero no están a la altura de la cuarta clase de personas, que son los amigos. ¿Sabes? Y esto a veces va a ser un poquito fuerte entenderlo. Los amigos no siempre te ayudan a lograr tus metas. Eso yo lo he aprendido. Porque los amigos están cuando todos los demás se van y salen. Los amigos llegan. Aunque tú hayas fallado, aunque tú hayas fracasado, aunque las cosas no te hayan salido bien, ahí están los amigos. Y los compañeros no así, porque los compañeros trabajan con un fin, un propósito, un objetivo, y se van. Pero los amigos dicen: no me importa si eres una persona de esta manera o no te salió esto, yo siempre voy a ser tu amigo, yo siempre voy a estar ahí. Y los amigos son importantes, y es importante rodearnos de un amigo. Entonces un amigo entra cuando todos los demás se van. Entonces qué importante es que cuando nosotros aprendemos de los que fueron antes de nosotros, tú sabes que necesitas un mentor, que necesitas modelos en tu vida, que necesitas compañeros y que necesitas amigos. Es decir, alguien más que te está edificando a ti. ¿Para qué? Para que tú en su momento puedas edificar la vida de otras personas. Y algo que últimamente he hecho y que no hacía es, por ejemplo, las biografías. ¿A quién le gusta leer las biografías? Hay hermosas biografías de grandes personajes en la historia, entonces, que me ayudan a conocer el pasado. Y aquí te voy a dar una clave: que todas las lecciones están en el pasado. Las lecciones están en el pasado y todas las oportunidades están en el futuro. Entonces, si eres una persona que constantemente está revisando el pasado, vas a ser una persona muy eficaz, muy asertiva en el futuro, porque tú estás aprendiendo del pasado. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca, porque todo lo que fue, será. Entonces basta que yo me eche un clavado al pasado, y muchas veces en biografías, que de hecho de eso se trata la Biblia, ¿no? La Biblia reúne grandes personajes de biografías de grandes hombres que con todos sus errores los pone la Biblia, que es algo que me encanta de la Biblia, porque pone a un David que es un gran guerrero, un hombre valiente, pero también pone a un David que peca. Entonces te das cuenta que es un hombre como tú y como yo, que pese a sus errores, él logra reponerse ante esas adversidades. Y qué gran aprendizaje podemos tomar de un hombre como David. Entonces es importante, la Biblia es un libro de biografías también, y todo lo que ha sucedido antes sucederá. De cierta manera, esto es un ciclo que se está repitiendo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:6. Esas cosas sucedieron como una advertencia. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Cuáles cosas? Las cosas que pasaron antes. Entonces, si yo no leo lo que pasó antes, me estoy perdiendo de las advertencias que la vida me está dando. Dice: a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron
ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras, y no debemos de cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos, escuchen, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Así que cuanto más lees la Biblia, más te das cuenta de cómo fue en el pasado, y que tú dices, no, pero eso fue hace 2000 años, eso fue hace 3000 años. No, pero ¿sabes qué? El hombre sigue haciendo lo mismo. O sea, no creas que ha cambiado. En realidad nos sentimos en la época posmoderna, pero en realidad siguen siendo las mismas actitudes, los mismos problemas: inmoralidad, idolatría, codicia, ambición. Esos siguen siendo los mismos problemas de hace 4000, los mismos problemas el día de hoy. Entonces, la tercera forma en la que nuestro aprendizaje está siendo puesto a prueba es con una actitud humilde. Mantente aprendiendo. Actitud humilde. Esto no lo puedes separar de tu vida. La humildad es sí o sí, sí o sí. Cuanto más humilde seas, menos tropezarás. Cuanto más humilde seas, menos te equivocarás, menos fracasarás. ¿Y sabes cómo comienza la humildad? La humildad comienza dándote cuenta que tú no eres Dios. ¿Sabes? A veces durante la semana estoy un poquito estresado por ciertas cosas, y algunos me dirán, el pastor se estresa. Sí, claro, y un montón. A veces estoy cargado, a veces estoy estresado, y ¿sabes? Hay algo que hago y empiezo a decir en mi mente: Dios es Dios y yo no lo soy. Díganlo conmigo: Dios es Dios y yo no lo soy. ¿Sabes por qué te estresas? Porque tú quieres resolver las cosas. Quieres cargar tu matrimonio, quieres cargar con todos los asuntos de tu casa, y quieres sobrellevar todo, y para la media semana ya estás así que vienes cargando absolutamente todo. Y Dios dice: pero ¿y entonces yo? Yo soy Dios, tú no eres Dios. Yo tengo el control, tú no lo tienes. Yo tengo la fuerza, tú no lo tienes. No sé si me explico. Esto es parte de mantener una humildad, de decir: está bien, renuncio a querer tener el control de todas las cosas. Esto es ser humilde. Proverbios 15:33 dice: respetar al Señor es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir honores. ¿Quieres empezar con una vida sabia? Empieza a conocer a Dios. Entre más conoces a Dios, te das cuenta que tienes muchas cosas en tu vida donde tú estás bien agarrado, donde tú estás manipulando las cosas, donde tú quieres tener el control. Y entre más conoces a Dios, te das cuenta que estás equivocado. Necesitas aprender a soltar. Necesitas aprender a confiarle a Dios en realidad tu vida. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué a Dios le molestan los orgullosos? Porque a los orgullosos no les gusta aprender. Si este año no aprendiste nada, perdón, hay una actitud de orgullo en tu vida. Por eso Dios no soporta a los orgullosos, porque los orgullosos no aprenden nada. Mientras que los humildes dicen: yo puedo aprender de quien sea. Hasta de un niño puedo aprender. Yo puedo aprender y tengo siempre una mente abierta al aprendizaje y puedo estar aprendiendo. Pero el orgulloso dice: no, yo no puedo aprender. No necesito aprender. Equivocación. Número 4, ya vamos a terminar. No llenes tu mente de basura. Esta es la cuarta forma en la que nuestro aprendizaje puede ser puesto a prueba. ¿Qué tienes en tu mente? ¿De qué estás llenando tu mente? Así como tu alimentación es importante. Por cierto, levánteme su mano. ¿Quién de aquí cuida su alimentación? Vamos a hacer una evaluación. Ok, la mitad. La otra mitad no. Les recuerdo que la segunda semana de enero damos inicio con nuestra serie. Esta serie, que es una cuestión integral, vamos a estar hablando sobre la salud. Y por supuesto vamos a empezar con cosas bien prácticas, y vamos a empezar con nuestro físico.
Y esto no quiere decir que no vamos a tocar el aspecto de la Biblia, por supuesto, está sobre todo, la Biblia está sobre todo aquí en Colectivo. Entonces, cómo Dios nos ordena cuidar nuestro físico, cuidar nuestra alimentación, ser personas que cuidan mucho su salud. Saben, esto es algo que Dios me ha estado jalando las orejas, porque por mucho que yo quiera hacer para Dios, por mucho que yo quiera darle a Dios, pero simplemente si mi cuerpo está enfermo, ¿saben qué voy a poder hacer? Nada. Eso es algo que me ha costado mucho trabajo decir. Es que a veces yo quiero hacer, pero ya mi cuerpo dice no. ¿Por qué? Porque hay una mala alimentación, mucha alimentación chatarra. Entonces tenemos que ser más cuidadosos. Entonces, pero no solo eso, vamos a hablar sobre la cuestión de los pensamientos saludables, un corazón saludable, relaciones saludables. A veces hay relaciones en nosotros que no son del todo saludables y que necesitamos darle una checadita ahí, porque a veces somos medios tóxicos. Bueno, pero esta parte, este punto, esta cuarta forma en la que nuestro aprendizaje es puesto a prueba es sobre lo que tienes en tu mente. ¿De qué estás llenando tu mente? Evita llenar tu mente de basura. ¿Qué es la basura que puede entrar en mi mente? Son ideas, son conceptos que pueden estar arraigados en ti, en tu mente, en tu corazón. Entonces, así como nuestra alimentación, cuando vas con la nutrióloga o el nutriólogo, y entonces el nutriólogo te dice, ¿sabes qué? Necesitas esta alimentación balanceada, pero ¿sabes qué? Métele un poquito más a esto, veo que te falta un poquito de este tipo de alimento. Entonces tú le empiezas así como tu alimento, tu cuerpo te pide cierta alimentación y cierto alimento, muchas veces tu mente también. Entonces, si lleváramos nuestra mente esta tarde, si lleváramos nuestra mente al nutriólogo de la mente, ¿qué es lo que te diría? A ver, Isaac, estoy viendo tu mente y necesitas meterle más a esto. Necesitas quitarte este tipo de pensamientos, necesitas derribar este tipo de conceptos y meterte un poquito más este tipo de alimento en tu mente. Hay 4 tipos de contenido a grandes rasgos con los cuales muchas veces alimentamos nuestra mente. El lamentable, el más feo es el veneno. ¿Qué es lo que hace el veneno? Pues obviamente mata. Hay pensamientos que matan tu vida o que matan tu corazón. Hay pensamientos como el odio. Hay pensamientos con deseos que no están bien, deseos prohibidos, es concupiscencia, lascivia, lujuria, pornografía. La pornografía es uno de los venenos favoritos del diablo, porque sabe que tan solo una imagen que a lo mejor viste por 2 segundos, una imagen de pornografía va a tardar alrededor de 10, 12 años que tú la quites de tu mente. Fueron solo 2 segundos. Y entonces es un veneno que está carcomiendo tu mente. Necesitas cambiar esa alimentación. Hay pensamientos que son contraproducentes en nosotros. Entonces ese es veneno que mata nuestra mente. La otro tipo de alimento que muchas veces entra a nuestra mente es la alimentación chatarra, por supuesto. ¿Sabes cuál es la alimentación chatarra para nuestro cerebro? Bueno, un montón de contenido que no sirve absolutamente de nada. Yo le llamo como gansito, ¿no? Es como un gansito. ¿A quién le gusta aquí el gansito? Yo sé que eso es muy, muy noventero, muy ochentero, pero yo soy de esa época, entonces a Mike, ahí tiene su gansito, mira. ¿Saben? ¿Cuántos nutrientes tendrá un gansito? Y todos nos reímos, ¿no? Porque tú dices, no, ¿cómo crees? No tiene nada. Pero es bueno, es rico, ¿no? Entonces es rico comerse un gansito, un postrecito, no sé, pero al final es algo chatarra porque no te está aportando ¿qué? Nada. No es algo que te nutra. Entonces muchas veces nos estamos equivocando ahí, porque lo que hacemos es decir, sí estoy alimentando tu cerebro, sí, pero lo estás alimentando de 4 o 6 horas de televisión, de series. Y ya alimentaste tu cerebro durante 4 horas, durante 6 horas con series. Ya está pero súper alimentado tu cerebro, pero de pura comida chatarra. ¿Y saben qué es lo que pasa? No sé a cuántos les pasaba, pero a mí tiró por viaje. Mi mamá tenía una tiendita
Entonces, pues obviamente yo era el cliente principal de esa tiendita. Entonces yo me surtía esa tiendita, me alimentaba muy bien con esa tiendita. Y siempre me regañaba porque a la hora de la comida, a la hora del verdadero alimento, ¿saben qué pasaba? Yo ya no quería comer, porque ya me había metido unas galletas, ya me había metido no sé cuántos chicharrones. Entonces ya cuando me sentaba a la mesa yo decía, pues, ay, no tengo ganas de comer. Obviamente estaba yo cometiendo un error. Y saben, esto es tan sencillo de ver así. Porque cuando has pasado tantas horas en Facebook, cuando has pasado tantas horas en Instagram, cuando has pasado tantas horas viendo televisión, te sientas delante de la palabra de Dios y dices, uy, no se me antoja. Es que, ¿sabes qué? De veras, sí quiero leer, pero empiezo a bostezar y me da un sueño. Claro, porque te has pasado viendo videos en YouTube, te has pasado viendo series, te has pasado alimentándote con pura chatarra. Y ese no es el alimento. Esta es una manera en la que Dios está probando. Esta semana Dios va a probar cómo estás alimentando tu cerebro, cómo lo estás alimentando. Entonces yo quiero que le eches ojo para que tú tomes el tiempo. ¿Cuántas horas tú pasas en tu celular? ¿Cuántas horas tú pasas frente a la computadora? A veces sí es por trabajo, pero a veces no es por trabajo necesariamente. Bien pudiste agarrar un libro, bien pudiste agarrar la Biblia, bien pudiste pensar en algo que sea nutritivo para ti. El bien es para ti. El tercer alimento es el alimento para el cerebro. Es decir, cuando tú motivas tu cerebro, motivas tu intelecto a aprender acerca de otras cosas, más sobre las matemáticas, más sobre la ciencia, más sobre la astronomía, aprender a cocinar algo, estás incentivando tu cerebro. Esto es alimento para tu cerebro, lo cual es bueno. Eso está bien. Entonces dejas de un lado la comida chatarra, dejas de un lado el veneno y incentivas tu cerebro a estar siendo productivo. Pero sobre todo lo mejor es el superalimento. ¿Sabes cuál es el superalimento? La palabra de Dios. Dicho sea de paso, la palabra de Dios, dice el Salmo 19:7, que la palabra de Dios es perfecta y que convierte el alma. Que al que es sencillo lo hace sabio. Y esa palabra sencillo es al que es tonto. Dice, al que es tonto lo hace inteligente, lo hace sabio. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Entonces, cuando tú empiezas a adentrarte más y más en la palabra de Dios, Dios empieza a restaurar tu mente. Yo he platicado con muchas personas que han lidiado con malos pensamientos en su mente. Siempre están lidiando con malos pensamientos, con malas palabras. Y una manera de erradicar eso es empezar a memorizar la palabra de Dios. Cuando tú memorizas un versículo, estás contrarrestando la información negativa que habías metido en tu cabeza. El superalimento es la palabra de Dios. Eso es lo mejor que te puedo recomendar, porque además vienen las respuestas a las grandes preguntas en la historia de la humanidad, como quién soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida. Todo esto lo dice la palabra de Dios. Así que si tú no tienes apetito por la palabra de Dios, yo nada más te recomiendo que le eches un vistazo a esto. ¿De qué te estás alimentando? Y cierro con esto. Número 5. La tercera forma en la que estamos siendo probados en nuestro aprendizaje es si estás practicando lo que estás aprendiendo. ¿Cuánto de lo que aprendiste este año estás poniendo a prueba? Y es que podría parecer irrelevante, pero sabes, Dios no te va a enseñar la segunda cosa hasta que pongas en práctica la primera. Entonces muchas veces queremos que Dios nos enseñe más, que haga algo más, pero Dios dice, no, pues si solo con lo que te enseñé no has hecho nada, no has puesto en práctica nada, prácticamente estás en el mismo lugar. La verdad es algo que tiene que ser aplicado en nuestra vida. Entonces, escucha esto, no eres realmente un bombero hasta que apagas ¿qué? Un incendio. Yo puedo tener el uniforme, puedo tener mis botas, puedo subirme al camión y darme mis vueltas en el camión de los bomberos, y darme acá las de que soy bombero, pero yo no voy a ser un bombero hasta que ¿qué? Hasta que me enfrente a un incendio. Ahí estar en las llamas, ahí es donde verdaderamente voy a ser un
un bombero. No eres realmente un hijo de Dios, no eres realmente un creyente hasta que empiezas a vivir lo que crees. Entonces hay muchos creyentes que andan con su traje de bombero, hay muchos creyentes que andan arriba del camión del bombero, pero que nunca han puesto a prueba lo que creen. Cuando lo que tú crees es puesto a prueba, lo practicas, es entonces que podemos decir, eres un creyente. Créanme, no has aprendido nada hasta que lo haces. Así que puedes decir, no, yo aprendí muchísimo y lo estás haciendo. No. Entonces no has aprendido nada. Tú aprendes hasta que lo haces. No sé si me estoy explicando, esto es muy importante. Solamente vas a creer lo que haces. Entonces puedes decir que crees muchas cosas, pero en realidad tú crees solamente lo que haces. Ese fue el gran fracaso de Belsasar. Él fracasó en poner en práctica lo que vio y aprendió de su abuelo. Él vio y aprendió supuestamente, pero no puso en práctica absolutamente nada. Entonces le decía yo a aquella persona, ¿y tú crees en el perdón? Claro que sí creo en el perdón. ¿Y ya perdonaste a tu padre? No puedo perdonar. Entonces no estás creyendo en el perdón. Simplemente tienes la información acerca del perdón. Entonces te das cuenta, no es lo mismo decir yo creo en el perdón, pero porque estoy ¿qué? Perdonando. Yo creo en el amor, pero porque estoy amando. Esto, entonces lo que yo practico es realmente en lo que yo creo. Entonces nuestro aprendizaje es puesto a prueba precisamente con las cosas cotidianas de la vida. Dice Daniel 5:22, oh Belsasar, usted es el antecesor del rey. Escuche la frase de Daniel. Belsasar, tú eres el antecesor del rey y sabías todo esto, pero aún así no te has humillado. Vaya forma de ser directo de Daniel con Belsasar. Le dice, rey, si tú ya sabías esto, entonces ¿por qué no te has humillado? Hay una enorme diferencia entre saber y aprender. Aunque Belsasar lo sabía, pero no había aprendido nada. Es más, puedes irte a un seminario de matrimonios. Vas al seminario de matrimonios, te dan tu manual, traes todas las fotos, traes todas las conferencias y llegas a tu casa y las pones en tu librero, ¿no? Y te sientas y sigues haciendo las mismas cosas de siempre. No sirve de nada. No, pero yo ya fui al seminario de matrimonios. Sí, pero no sirve de nada si no lo pones en práctica. Entonces es como que yo quiero bajar de peso. Y entonces estoy con mi coquita, estoy con mis papitas, estoy con mi guacamole y estoy leyendo el libro de cómo bajar de peso. Suena interesante, voy a bajar de peso. Y estoy comiendo cochinadas. ¿Saben? Así es el cristiano muchas veces. Entonces dice, yo quiero servir a Dios, quiero hacer algo para Dios, quiero dar mi vida más a Dios, pero estás haciendo totalmente lo contrario, estás haciendo algo opuesto. Porque hay un abismo entre saber y aprender. ¿De cuáles quieres ser tú? Yo quiero desafiarte a que seas una persona que está en continuo aprendizaje. Lo poco que sabes, no necesitas saber mucho. Lo poco que sabes, lo pones en práctica. Aprendí poquito hoy, pero ponlo en práctica, por favor. Esfuérzate, de eso se trata. Si no, de lo contrario, lo que te encontrarás este año es, el año que está por comenzar, es la repetición de este año que pasó. Yo no sé tú, pero no hay nada más frustrante que el año que pasó se repita. Que tú digas, respondí de la misma manera, tengo los mismos problemas de siempre, soy la misma persona, estoy en el mismo hoyo. No, tienes que superar, tienes que salir algo, tienes que salir de ahí. ¿Qué cambió este año en tu vida? ¿Qué cambió este año en tu vida? ¿Cambió algo en tu vida? Yo espero que sí. Y si no, siéntete retado a decir, bueno, no cambió nada en mi vida. Y si te vas a enojar, enójate contigo mismo y decir, necesito hacer algo, basta, tengo mucha información, pero no he hecho casi nada, sigo siendo la misma persona. ¿Ha cambiado algo en tu vida? ¿Sí o no ha cambiado?
necesita haber cambios. Porque cuando hay un cambio en tu vida, quiere decir que estás dejando trabajar a Dios en ti. Si no hay cambios, quiere decir que tú sigues agarrándote de tus mismos problemas, de tus mismos hábitos, sigues agarrando bien fuerte y dices, sí, sí quiero cambiar, pero entonces Dios te dice, pero pues suéltate. No, de veras que sí quiero cambiar. Y Dios dice, suéltate. Ay, no. Y bueno, así, agárrame así, sí. Pero te sigues agarrando con la otra mano, ¿no? Entonces Dios dice, pero suéltate con las dos manos. ¿Saben que eso es lo más difícil? ¿Saben que muchas veces cuando damos a Dios, no damos con las dos manos, damos con una mano mientras la otra la tengo aquí agarrado y me agarro así de Dios? Porque quieres sentir seguridad. Dices, no me voy a soltar, no me suelto. Dios dice, suéltate. Hasta que por fin te sueltas y con las dos manos te dejas agarrar por Dios. Eso es aprendizaje, eso es fe. A Dios no lo vas a conocer hasta que lo empiezas a practicar. Escucha, si no aprendo con humildad de los que vivieron antes de mí, voy a terminar cometiendo los mismos errores. Lo repito, si no aprendes con humildad de los que vivieron antes de ti, vas a terminar cometiendo los mismos errores. Entonces, creo que ni es necesario preguntar si quieres repetir los mismos errores, porque es algo obvio. Tú dices, no quiero cometer los mismos errores. E incluso creo que tú como padre, tú ves a tus hijos y tú dices, hijo, tú tienes que ser mejor que yo. Hijo, ya no pases por donde yo pasé, yo la regué mucho. Hijo, yo quiero que tú te saltes todo esto y avances y no pierdas esos 10 años que yo perdí haciéndome tonto. Y que tú vayas directo a donde Dios te está llamando. ¿Quién quiere eso para sus hijos? O eres de los que dicen, no, que se dé topes, que aprenda. Y entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Lo que tú aprendiste no se lo estás enseñando a él. Mal, muy mal. Porque por eso Dios te puso como padre, para que tú le enseñes a tus hijos. Y Deuteronomio nos dice, Deuteronomio 6, y les vas a enseñar, y les vas a hablar a tus hijos, y les vas a repetir. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, repíteles estas palabras, enséñales a tus hijos. Tú eres su maestro, para que tus hijos no cometan los mismos errores que tú cometiste. De verdad deseo que seamos padres que estamos interesados en que nuestros hijos no pasen por eso mismo. Dice 1 Timoteo 6:21, ya estoy terminando, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Qué fuerte. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Hay mucha gente que se fue persiguiendo otro tipo de conocimiento. Hay mucha gente que se desvió siguiendo otro tipo de metas. Dice, estos se desviaron de la fe por seguir semejantes tonterías. Bueno, es que tú dices, bueno, es que a mí me encanta la teoría de las cuerdas, a mí me encanta la teoría del caos, me gusta estudiar todo eso. Está muy bien, eso está padre. Pero si no conoces a Dios, fracasaste. Es que yo soy un hombre de negocios, yo soy un hombre de business, yo soy un hombre de... Está bien, pero si no conociste a Dios, fracasaste. Ese es el meollo del asunto. Si tú no conoces a Dios, realmente te perdiste el propósito de tu vida. Pónganse de pie, por favor.